Desde las 5 de la tarde, Alerta Constituyente, una conversación necesaria en un momento histórico. Conduce Patricia Jara Peña, con una mirada crítica y reflexiva, y siempre con un gran invitado. Alerta Constituyente, solo por FM Pulso. 10 años creando contenido real. Hola, muy buenas tardes. Soy Ramiro Villarroel y presento el primer capítulo de Fértil Provincia, Literatura y Libros, un programa dedicado naturalmente a esta disciplina, a este mundo, ¿no es cierto?, que nos envuelve, que nos proyecta y que nos entrega todo lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad, el conocimiento y la proyección de nosotros hacia el futuro también. Y también recogiendo las voces del pasado, la investigación, etcétera. Así que damos muchas gracias y la bienvenida a todos los auditores y auditoras a este primer capítulo, en donde tendremos la oportunidad de conversar con destacados autores nacionales, uno del pueblo mapuche, otra chilena y otro autor que va a presentar su libro en el intermedio de estos dos grandes invitados. Damos también gracias a Pulso, a Radio FM Pulso, con la cual desarrollamos nosotros este trabajo en coproducción con Directa.cl. El primer invitado que presentaremos el día de hoy es Pedro Cayuqueo. Él es periodista y escritor, fundador y director de periódicos como Azquintú y Mapuche Times. Ha sido columnista de The Clinic y la revista Caras y colabora también en el diario La Tercera. En 2011 fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile y en 2013 recibió el premio a la integridad del periodismo iberoamericano, otorgado por la North American Congress of Latin American y la Universidad de Nueva York. Entre sus numerosos libros destacamos Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Guanchumilla, Fuerte Temuco, entre otros. Hoy contamos con su participación por su bestseller Historia Secreta Mapuche 1 y 2, publicadas por la editorial Catalonia. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto estar en contacto contigo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, a la cancha en realidad, que es lo que nos interesa y a todo el público. En el tomo 1 del libro que nos ocupa, específicamente en la página 206, escribes que en tiempos de confrontación y violencia en la zona sur de Chile, ¿no sería relevante conocer de Tapigüe y el rol clave de Marilhuán en la búsqueda de una convivencia pacífica entre ambos pueblos? Una paz con justicia y derecho en un camino posible de transitar, pero requiere de voluntad política y diálogo de alto nivel, escribes. ¿Qué es lo que debemos rescatar de Tapigüe y de Marilhuán? ¿Cuáles son sus ejemplos a seguir, Pedro? Yo creo, Ramiro, que cuando nos remitimos a la historia de lo que sucedió en el siglo XIX en particular, con el pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina, nos estamos remitiendo a la conformación de la República. Ya nos estamos remitiendo a los orígenes de esta República, que cumple apenas 200 años. Y la verdad es que es muy relevante poner la vista atrás porque nos permite entender cuándo comenzó esta mala historia y esta mala relación y en qué momento pasamos de una relación que existió en el pasado, de diplomacia, de acuerdos, de una rica vida fronteriza entre dos sociedades, al momento actual en que los mapuches estamos en permanente conflicto con el Estado, estamos también en permanente movilización y en una reivindicación y una queja que tiene mucho de justificada. La historia nos permite entender el porqué del conflicto actual. Y cuando miramos hacia atrás, hay hitos en la historia republicana de Chile y en su mala relación con el pueblo mapuche en particular, que son importantes de conocer y destacar. Y uno de ellos, indudablemente, es Tapigüe, este parlamento que tiene lugar en 1825, cuando Chile estaba en ese periodo de ensayos constitucionales, conformándose como república, digamos, la primera década,
Y ahí hubo un parlamento histórico relevante en donde la República de Chile, la naciente República de Chile, reconoce la autonomía territorial y reconoce una frontera con nosotros. Y eso es algo que lamentablemente después, todos sabemos, fue violado con la invasión militar. Pero en su origen fundacional, la República nos miró de otra forma. La República intentó continuar los parlamentos coloniales con nosotros. No olvidemos que O'Higgins y Freire fueron parte de esa estrategia, porque sus padres habían sido los grandes arquitectos de los tratados coloniales, y la verdad es que lamentablemente ese camino, en algún momento nos extraviamos brutalmente. Bueno, pero en la Tapihue también tiene un personaje central, ¿no es cierto?, que es Mariluán. Tú lo describes largamente, ¿no es cierto?, en varios de los capítulos, en realidad, del primer tomo. ¿Qué características podríamos destacar de este prócer del pueblo mapuche? Mariluán fue un líder bastante visionario, un líder relevante en lo que era la historia mapuche de aquel tiempo y la política mapuche de aquel tiempo. Bueno, tú sabes, Ramiro, como buen habitante del país mapuche, que nosotros tenemos una descentralización en ámbitos del poder, de la representación. Cada clan, cada territorio tiene sus propias jefaturas, liderazgos, en fin. En ese tiempo la sociedad mapuche era la época de los grandes loncos, de los grandes caciques, le llaman los huincas. Nosotros usamos el concepto de ulmen. Y la verdad es que Mariluán era uno de los más relevantes en aquel periodo. Hay otros que luego toman relevancia, el caso de Mañilhuenu, por ejemplo, que era mucho menor que Mariluán en la década del 20 del siglo XIX. Estaban también los Venancio Coñuepán, que eran contemporáneos de Mariluán. Muchos de esos grandes caciques y loncos tenían relaciones con los próceres de la República. Aquí hay que hacer un cambio de mirada, Ramiro. A veces como que se entiende o se piensa que uno está poco menos que chamullando cuando señala que los próceres de la independencia tenían relaciones diplomáticas e incluso de amistad y alianza con las jefaturas mapuche. Y eso es absolutamente cierto, tanto así que Bernardo Higgins se educó en el colegio de los franciscanos de Chillán, donde se educaba la élite penquista y la élite de la frontera, y también los hijos de los grandes loncos. Entonces, estamos hablando de que habían relaciones muy cercanas entre los próceres de la independencia con las jefaturas mapuche, y eso creo yo que implicó también la posibilidad de que Mariluán, en su minuto, tuviera la oportunidad de llevar al Estado chileno a la firma de un tratado diplomático de marca mayor, porque fue incluso ratificado en el Congreso. Claro. Sí, pues, o sea, observamos que este personaje es tremendamente importante y que se trataba de tú a tú con los líderes de Chile, ¿no es cierto? Así como Mañilhueno también, que poseía, aparte de riquezas, tú lo mencionas en el libro, una biblioteca de proporciones también, Exacto, ¿no? exacto. Personas que leían libros, que dictaban cartas, que mantenían una relación muy, muy rica y muy interesante, ¿no es cierto?, con otros líderes, no tan solo del país, sino que Reuel Smith, tú mencionas, ¿no es cierto?, el investigador que vino a hacer estudios de astronomía y que se dedicó también a incursionar en el territorio, destacaba su puesta al día, ¿no es cierto?, de Mañilhueno con respecto a los sucesos que ocurrían no tan solo en el país de Chile, sino que también en Perú, y en España, en Francia, en otros países del mundo. O sea, podemos observar de que hay personajes de la historia que podríamos decir reciente, y también más añosa, ¿no es cierto?, de que podemos decir que tenían una visión global de los problemas y de las cuestiones relativas a la política, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuesta eso a veces procesarlo, porque
lo que se nos ha transmitido en la educación chilena, y principalmente les pasa algo mucho peor a los argentinos, que allá es mucho más marcado el racismo. Lo que se nos ha transmitido es todo lo contrario, se nos ha transmitido la idea equivocada de sociedades bárbaras, sociedades primitivas, caóticas, sin gobierno, sin cultura, sin ningún aporte interesante, que vivían en constante conflicto, guerra y alcoholizados. Esa es la imagen que nos entrega Barros Arana, que nos entrega Vicuña Maquena, Sarmiento en el lado argentino, en fin. Entonces, cuando uno plantea otra imagen, la imagen de importantes jefaturas políticas, diplomáticas, que tienen conocimiento de lo que sucede a nivel nacional, que leen la prensa nacional, que se interesan por lo que sucede en la élite chilena, en sus disputas de poder también, en sus alianzas, que están preocupados de lo que sucede en el resto del mundo, que son conscientes de las revoluciones que suceden en otras partes, eran conscientes del Imperio Británico, eran conscientes de que había un Estados Unidos que se había independizado, en fin. Cuando uno observa a los líderes nuestros bajo la mirada no del racismo, sino de la verdad histórica, aflora otro sujeto, un sujeto que es protagonista de la historia, no es un desecho histórico, como lamentablemente la historiografía chilena nos representa a nosotros. Yo intento rescatar esa memoria antigua que está muy presente en nuestra gente, de un pasado en el cual nuestro pueblo vivió una época bastante rica en muchos aspectos, y quizás todavía tenemos reminiscencias de eso. Cuando yo le digo muchas veces a nuestra gente en las comunidades, a veces me han invitado a charlas o actividades en comunidades, y yo les digo, a los que no me crean lo que estoy contando, vean a las ñañas y vean su fastuosa, maravillosa y elegante platería que están usando en este mismo momento aquí en la charla. Vean sus trajes, vean la elegancia de sus trajes, vean los macún de nuestra gente mayor, de nuestros loncos, bellísimos textiles de buena manufactura. Todo eso nos da cuenta en lo estético de una sociedad que alcanzó niveles de desarrollo cultural importantísimos. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que, claro, o sea, todavía tenemos vestigios de que fuimos una sociedad bastante desarrollada a nuestro modo. Naturalmente, o sea, es solo recabar un poco la información y nos damos cuenta de que no querían el oro, ¿no es cierto? Y preferían la plata porque el oro estaba asociado a la sangre, a la muerte, al interés de los extranjeros, ¿no es cierto? Y por otro lado, las ingentes cantidades de carne, ¿no es cierto?, que eran transportadas desde este territorio, desde este país azul, ¿no es cierto?, al resto de América y también a Europa. Sí, eso es fascinante cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, los sistemas económicos nuestros, todo lo que es el comercio del ganado de aquel siglo, el comercio de la carne de charqui que se exportaba vía Talcahuano y Buenos Aires y Valparaíso a mercados internacionales. Y esas investigaciones están, hay académicos brillantes que han hecho investigación muy lúcida respecto de ese periodo dorado de Telhualmapu. Un comercio muy rico que también beneficiaba mucho a la frontera. La frontera penquista con los mapuches era muy beneficiada de esta riqueza nuestra. También la frontera bonaerense, la frontera cordobesa, en fin. Había un comercio muy rico y mucho intercambio también. No te olvides tú, por ejemplo, que nosotros los mapuches nunca explotamos el mineral de la plata. La plata venía desde el norte de Chile, de la zona andina, y la verdad es que nosotros lográbamos acceder a monedas de plata vía comercio. Claro. Y si tú ves la joya antigua de los mapuches, era absolutamente solo monedas. Eran monedas de plata. Así y tenían un valor las monedas en función del tamaño que tenían para poder fundirlas y poder hacer platería. Entonces, tal cantidad de monedas se utilizaron en la platería mapuche que hay cronistas que cuentan
que la escasez de moneda en la zona fronteriza era brutal, porque los mapuches se la llevaban todas, digamos. Así es. Claro que sí, pues. Oye, pero volviendo atrás un poco, tú comentaste algo sobre Barros Arana, ¿no es cierto? Y la estigmatización a través de conceptos, ¿no es cierto? Hay una frase que él acuña, ¿no es cierto? Que es indios malos en tierras buenas. Esa frase la acuña, ¿no es cierto? Diego Barros Arana en su historia general que publica el año 1844, donde moteja a la sociedad mapuche como una de, como tú dijiste, salvajes, primitivos, brutos, holgazanes, miserables, generando así, tú comentas, un marco teórico para la posterior invasión y despojo del territorio, de las tierras mapuche. ¿Qué aspectos de esa adjetivación del pueblo se mantienen estos días y qué conceptos diferentes o nuevos han surgido este último tiempo, según tú? Mira, la labor de Barros Arana está tan presente todavía como el gran intelectual de la nación chilena, porque Barros Arana básicamente es el historiador que narró a Chile en tanto nación, en su épica obra La Historia General, que son 16 tomos. Sí. Barros Arana lamentablemente instaló esta idea racista, propia también de los hombres desde aquel tiempo, no de todos, hubo excepciones brillantes, pero Barros Arana representó una idea muy extendida en aquel tiempo en donde se entendía la civilización, Europa, como lo moderno, lo desarrollado, y a las culturas originarias como la barbarie. Y se instaló lamentablemente se instaló esa idea absurda de que la civilización debía derrotar a la barbarie. Y ellos fueron los intelectuales orgánicos de la posterior invasión militar, tanto él como Vicuña Maquena. Claro. Los textos de Barros Arana están tan vigentes todavía porque fueron transmitidos después en el siglo XX, fueron revitalizados por los grandes pedagogos que hubo en Chile. Recuerda tú, Ramiro, los textos de Frías Valenzuela, Encina, en fin, bueno, don Sergio Villalobos, de qué hablar, que también replican esa misma idea decimonónica del Chile blanco, sin indios, que mira a Europa, en fin. Y de Barros Arana, yo creo que una de las ideas que se mantiene más vigente es aquella que nos retrata como flojos y borrachos. Es increíble cómo todavía está en la mente de muchos chilenos y chilenas. Y aflora en momentos de crisis, en momentos de conflicto, aflora muy fácilmente. El comentario típico de ¿para qué quieren tierra si no la trabajan? Son flojos. ¿Para qué quieren proyectos? Se los van a tomar. En fin. Y bueno, y ahora tenemos categorías nuevas, Ramiro. Somos terroristas, somos quemabosques, somos poco menos que chavistas, en fin. Narcotraficantes. Claro, ese es la última invención del racismo criollo, de que ahora los mapuches somos la versión sudamericana de los carteles mexicanos, los carteles colombianos. Así es. Cosa bastante ridícula cuando comparamos, si somos serios y estrictos en los datos, cuando comparamos la producción, por ejemplo, de marihuana en la zona central de Chile, que son cientos y probablemente miles de hectáreas, a la artesanal cultivación de marihuana que se da en algunos invernaderos familiares en comunidades rurales. La verdad es que no tiene proporción, pero el racismo hace que aparezcamos nosotros casi como los nuevos Chapo Guzmán del sur de Chile. Qué terrible, ¿eh? Oye, bueno, yo también conozco, no en profundidad, pero sí tengo muchos amigos mapuche, conozco muchas comunidades y puedo dar fe de que nunca he visto una plantación de marihuana, ni siquiera una planta en estas. Bueno, pero pasando a otro tema, también estamos en un presente, ¿no es cierto? Y que nos presenta oportunidades. Quisiéramos también saber de tu parte, ¿qué oportunidades ves tú en la construcción de una nueva constitución y la participación de personas provenientes de pueblos originarios y del mapuche en especial para la redacción de esta nueva constitución?
Yo lo veo como una tremenda oportunidad, Ramiro. Es una oportunidad histórica que conecta mucho con lo que hablábamos al principio del Parlamento de Tapigüe. Estamos pronto a cumplir 200 años de aquel Parlamento, que se hizo en 1825. Y hasta ahora probablemente la Convención Constitucional va a ser el primer espacio en 200 años de volver a parlamentar, de volver a conversar y ponernos de acuerdo en torno a un futuro de coexistencia y de convivencia. No solamente de los mapuches con el Estado, también otras 9 naciones originarias que van a estar representadas en la convención a través de los escaños reservados. Yo creo que va a ser una tremenda oportunidad, Ramiro. Si no hubiera prosperado la idea de los escaños reservados, yo habría sentido que era una estafa. Y probablemente yo mismo, mi propia candidatura independiente, la habría terminado bajando, porque no habría sido capaz de avalar una instancia que hubiera dejado fuera a los pueblos originarios. Pero se logró, costó, pero se logró, y van a haber 17 hombres y mujeres representantes de los pueblos originarios en esa instancia, y varios de nosotros estamos también compitiendo por fuera en la competencia regular para aumentar la cantidad de indígenas en ese espacio. Y te aseguro que vamos a armar una bancada que va a defender los derechos y las reivindicaciones que hemos por largo tiempo anhelado los pueblos originarios. Entonces yo no puedo sino ver esta instancia como una oportunidad de parlamento, Ramiro. Perfecto. Oye, ¿y qué otras personas, especialmente en el área de los escaños reservados? Bueno, tenemos dos temas allá. Por un lado, en un principio eran más de 20, después la derecha quería que fueran 15, terminaron siendo 17, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué lectura haces tú acerca del poder político, ¿no es cierto?, con respecto al pueblo mapuche en función de esta convención constituyente y los escaños reservados? Yo creo que en el caso nuestro y también los otros hermanos y hermanas de otras naciones indígenas estamos más o menos como de acuerdo en varios puntos. Yo creo que una de las grandes batallas va a ser el que seamos reconocidos en la Constitución en nuestra calidad de naciones indígenas, de naciones preexistentes al Estado. De allí la demanda transversal del Estado plurinacional, ¿ya?, que debiera estar en el preámbulo de la Constitución, en la poesía de la Constitución, debiera estar la declaración solemne del Estado como un Estado plurinacional. Eso no es solamente simbólico, eso lleva aparejado el ejercicio de derechos políticos, territoriales, educativos, lingüísticos, económicos, en fin. Y la verdad es que yo creo que el camino que debiéramos transitar las naciones originarias, en particular los mapuches y los rapanui por sus características insulares, es el camino de las autonomías. Yo adhiero absolutamente al camino de las autonomías. Que el Estado nos saque las manos de encima y más bien nos deja a nosotros autodeterminar nuestros propios asuntos. Eso no implica separatismo, eso no implica independencia o balcanizar el Estado. Eso implica un nuevo pacto, un nuevo trato en el cual nosotros podamos ser tratados como adultos y no como niños o interdictos, que es la forma en que el Estado nos ve actualmente. Y la verdad yo creo que vamos a empujar esa demanda que conecta además, Ramiro, con todos aquellos sectores que legítimamente plantean críticas al proceso constituyente, que están más alejados de la institucionalidad. Estamos remando para el mismo lado finalmente. Por supuesto que sí. Bueno, Pedro, te agradecemos montones tu participación en este primer capítulo de Fértil Provincia, literatura y libros. Esta ha sido una maravillosa oportunidad para conocer no tan solo tu trabajo, sino que también todo lo que tiene que ver con una visión de una persona conocedora de la historia sobre los procesos actuales relacionados a la construcción de una nueva constitución, redacción de esta carta fundamental. Así que te damos muchas gracias y si quieres enviar un saludo, alguna reflexión final, serás bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Ramiro, por el contacto, por la posibilidad de conversar. Desearte mucho éxito en este programa
Ojalá que tengas por delante muchas ediciones. Encantado, vuelvo a conversar en algún minuto. Y simplemente enviar un saludo gigante a toda la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, y pedirles que nos sigamos cuidando y cuidando a nuestros semejantes, porque este Winca Cuchán que nos afecta, esta enfermedad, esta pandemia, todavía no está controlada y tenemos que ser responsables y seguir cuidándonos para los grandes cambios que se vienen. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a ti, hermano Pedro. Chaltumay, Peucayal Peña. Peucayal. Muchísimas gracias a nuestros auditores también. Les comentamos que estamos en nuestro primer capítulo de Perdil Provincia, una coproducción entre Radio FM Pulso y Directa.cl. En este instante deberíamos tener ahora la participación de Jonathan Opaso, con el cual quisiéramos conversar y hacer el lanzamiento de su último texto, ¿no es cierto? Jonathan Opaso es nacido en la localidad de San Javier el año 1990. Es autor de los libros Yuncopía, Cangrejos y Baja Fidelidad. Él también recibió el premio Roberto Bolaño el año 2016 y ahora presentamos su libro de crónicas Movimiento de Traslación. Buenas tardes, Jonathan. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, cierto? Sí. Bacán. Sí, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, aquí celebrando nuestro primer capítulo, ¿no? Con personalidades importantísimas dentro de la literatura nacional y plurinacional, podríamos llamar también, ¿no? Claro, sí. Jonathan, mira, nosotros quisiéramos hacer, bueno, este es el primer lanzamiento de muchos que vamos a hacer cada capítulo, ¿no es cierto? Y bueno, quisiéramos en principio saber cómo entraste tú al camino de la crónica. Queremos que tú estés. Yo ya he tenido la oportunidad de leer este texto y algunos otros tuyos, y verdaderamente es un trabajo que, para decir la verdad, yo me revolqué de la risa en muchos textos porque es muy, muy grato leerlo, trae a colación muchos datos muy interesantes, son verdaderos, es un trabajo de minería crónica, ¿no es cierto?, en torno a algunos datos, algunas cuestiones de relevancia. Quisiéramos saber en principio cómo llegaste a trabajar en el campo de la crónica específicamente. Sí, bueno, yo diría que mi relación con la crónica, en principio, es una relación como de lector, fundamentalmente. Una relación que tiene que ver con el encuentro igual medio fugaz de ciertos libros. Siempre como que le tengo mucho cariño a un libro que quizás no es como un libro formativo, pero para mí fue fundamental, que es Hasta Mapocho Nomás, de Teófilo Cid. Que bueno, yo recuerdo haberlo comprado en su momento en una feria de libros usados, una edición de Nacimiento muy bonita además, bueno, como esos libros bellos que se hacían en Chile en el siglo XX. Y me quedó muy marcada esta idea del poeta cronista, ¿no? Entonces, claro, como que mi intención cuando empecé como a escribir, digamos, como que el género, digamos, por elección mío fue la poesía, por mi lectura y por mi interés, digamos, literario. Y me di cuenta que como que los poetas chilenos escribían crónicas, era una cuestión muy rara. Y bueno, quizás también un poco yo estudié sociología en el pregrado, y sentía que la crónica de alguna forma funcionaba como una especie de espacio híbrido entre literatura y las ciencias sociales. Todavía creo un poco eso. Creo que la crónica como género tiene esa posibilidad de explorar ciertos fenómenos sin la necesidad discursiva de dar cuenta de una verdad. Y por ende te permite como la entrada literaria, como este ángulo. Bueno, Mauricio Rebré tiene un texto en una entrevista que le hacen en La Viga Maestra, dice algo muy bonito, que es como que la entrada literaria a un texto tiene que ver con el ángulo de caída, y hace una metáfora con el tema de cómo caen los astronautas a la Tierra después de los viajes. Hay una cosa ahí como de cómo entrar a ciertos fenómenos que a mí me parecía interesante.
Y creo que la crónica latinoamericana lo tiene, que se permite un poco esa licencia entre estar un poco como observando y pesquisando ciertos fenómenos de la realidad, pero además con estas entradas literarias que te permiten como también la entrada a la subjetividad. No hay ninguna pretensión de objetividad en los textos, sino que siempre hay como una mirada, y que eso es lo rico, yo creo, de toda crónica también. Para mí también como lector. Parto siempre de esa... O sea, siempre me sitúo como lector antes que como escritor. O sea, si escribo es porque leí mucho y en algún momento sentí que también tenía ganas de escribir algo, digamos, sobre cosas que veía. Entonces, claro, eso es lo que me interesa un poco, de la crónica, como fenómeno, como género, digamos. Claro, tú mencionas muy cariñosamente también en tu texto, que repito, me lo gocé pero inmensamente. Fue todo un descubrimiento para mí. O sea, mezclar figuras a lo largo del libro, como Joaquín Edwards Bello o Claro. Condorito. Hay un concepto, sí, o no sé si concepto, pero hay un sentido en todo el texto que a mí me parece que lo recorre y que es el tema del tiempo, ¿ah? Que hablas de cuestiones que nacen y que mueren, tiempos suspendidos, formas que son propias de la ficción y que están dentro del mundo, como Condorito, ¿no es cierto? Y Cumpeo. Claro. Pero quisiéramos saber también ¿qué para ti el gran Papizo, ¿no es cierto? El gran gurú de la crónica chilena, que es Joaquín Edwards Bello. ¿Qué te parece a ti ese personaje? O sea, a mí particularmente me parece una escritura que es formativa. Particularmente el libro Mitología de Joaquín Edwards Bello para mí fue como formador también un poco en la sagacidad quizás como de observar como lo chileno como un simulacro un poco, ¿no? Como estos países jóvenes que intentan como con uñas y dientes como aferrarse a ciertos conceptos, a ciertas ideas, a construir un relato de nación que se desarma por todos lados a cada rato. Entonces a mí particularmente Mitología me pareció muy divertido en ese sentido, y también siempre como con una mirada humorística, que para mí yo también lo identifico con Raúl Ruiz. Para mí Raúl Ruiz, a pesar de que no soy un conocedor así como profundo de la obra de Ruiz, sí en algún momento leí mucho sus libros, disfruté mucho, por ejemplo, el libro de entrevistas que publicó la UDP, que lo recopila Bruno Cuneo. Como que pienso que Raúl Ruiz tiene una mirada muy penetrante sobre lo chileno, que a mí me llamaba la atención y que me quise como un poco, en este caso situado en el Maule, que es un territorio que en ese sentido es bien complejo y es bien interesante de mirar, discutir estas como identidades que son medias como simulacros, ¿no? Como tú nombrabas esa crónica sobre Cumpeo. Puta, para mí fue particularmente interesante escribirla, pero también fue particularmente difícil escribirla, porque cuando uno empieza como a mirar críticamente como esas construcciones identitarias que se generan en los territorios de las provincias, como, y en este caso, en mi caso específico el Maule, ¿cachai? Te encontráis también con personas que tienen un afecto especial hacia esa construcción, por mucho que uno tenga la crítica de que es un simulacro puro y que a veces hasta medio vergonzoso, te encontráis con esa gente que cree en eso, ¿cachai? Entonces tú no podías yo no podía escribir una crónica riéndome de eso, ¿cachai? Porque el tipo que yo entrevisté para entender un poco cómo había funcionado el tema de Cumpeo y Condorito, era una persona que creía en ese proyecto, ¿cachai? De cómo construir su comuna a partir de eso. Entonces es súper difícil y es súper complejo, es una cuestión muy rara. Y yo creo que es parte del descampado neoliberal en parte igual, ¿cachai? Como que es como lo que son como un país que se está construyendo a pedazos, lo que va botando la ola, ¿cachai? Claro, bueno, cosa que recogen muy bien en tu libro. Sí, en honor al tiempo, porque después ya vamos a hablar con una escritora chilena que se encuentra fuera del país. Quisiéramos que nos leyeras un fragmento de tu trabajo, unos 2 minutos, 3 minutos, por favor, para que el público pudiera apreciar tu pluma. Bacán. Voy a leer un texto cortito que, bueno, justo parte con Bello.
que se llama Extraños bichos de potrero. Lo escribió Edward Bello y nosotros no podríamos decirlo mejor. ¿Quién hace los mitos? Nadie lo sabe. Nacen, crecen y pasan. Después de mantenerse en el aire, a veces un mes, a veces menos, se pierden por los espacios del olvido. En el podio de lo vergonzante, disputándole medallas al perro que habla y la mujer gallina, el chupacabras aparece en los 90 como una extraña fabulación. Mezcla de soterradas disputas en el seno mismo de la ruralidad post-contrarreforma y un imaginario popular parasitado, casi en su totalidad, por las fantasías de la telemanía. Este bicho transhumante, el cuco de los potreros de un Chile que avanzaba firme en la urbanización a destajo, se movió saltando tapias y dejando restos de sangre y plumas. Es una vida casi extinta en el planeta, es algo que viene más allá de las estrellas, cantaban los tiros de gracia en ese track que sonó en las radios y caseteras del país completo. En tiempos de Tolueno y Super Nintendo, el chupacabra fue a la vez una canción hondera y un llamado a no cruzar las alambradas que marcaban el límite entre la población, ahora barrio, y los terrenos que todavía conservan su estampa medieval. En mi infancia tardía, esta rareza potreril era la quimera que acechaba las penumbras de la etapa 1 de la población San Pablo. Antes de conocer el folk horror y el satanismo, la mitología popular del Valle Central nos había proveído de mitos de dudosa procedencia. En Internet, el chupacabras era un experimento de la CIA. En el imaginario de Lengua Dura y compañía, el chupacabras encarnaba una especie de trauco secular, amador del sexo, sangre, hambre, olor femenino, confundido con el violador de Maipú. El chupacabras, ser ardiente, como tú y como yo. Monstruo de exportación o pesadilla local, el chupacabras, qué grotesco suena, suponía una explicación ridícula de las perversiones de ciertos machos con pericia en el arte de la seducción. Mientras la prensa de la época colocaba como una amenaza extraterrestre que venía a asolar la escasa riqueza de campesinos, en el imaginario rapero el chupacabras encarna esa zorronería espaventosa, tan al uso en sus pares de la época. La superposición de la figura extraterrestre y el trauco urbanita funcionaba bien como el producto de una imaginación contaminada de una vez y para siempre. Las amenazas vienen siempre desde afuera. El chupacabras de los noticiarios y el popular single era una delimitación de ese otro más allá de los límites de la polis, sea esta población de subsidio o metrópolis infausta y gris. Aunque la letra abunda en neologismos y gitanjáforas que parecen no querer decir todo lo que la canción podría realmente decir, los escasos versos nos invitan a pensar en tentaciones y conductas proscritas. Abracadabra, chupacabra, una penetración al hoyo negro del espacio enfermo. Y no sé, ¿queda tiempo? ¿Leo el final o no? Sí, dale nomás, termina. Ya. En un artículo publicado recientemente en The Guardian, el historiador Stuart Walton señala que la creencia en ovnis, y sospecho todo el confeti que le sigue, Área 51 incluida, estaba decayendo. La razón es sencilla, aunque podría debatirse. Todos poseemos los medios para registrar y documentar lo que sea en cualquier momento y al instante. La aparición de fenómenos de esta calaña, por suerte, ahora solo caben en la mente de gente prescindible como Salfate. Como mito llegó y como mito se fue, perdido en los espacios del olvido o la memorabilia de trasnoche. Del chupacabra de tiro de gracia nos queda el groove y un coro que se sabe hasta mi hermano chico. Eso. Super. Y oye, bueno, para poder redondear y finalizar esta, tu trabajo no solo es en torno a la crónica, sino que también a la poesía, ¿no es cierto? Pero en general, para concluir este lanzamiento, para ti, ¿qué significa escribir desde provincias? Nada, o sea, es un lugar complejo que no tiene quizás todas las como ventajas que tiene el campo cultural de la capital, pero no sé, hoy día me parece un lugar cómodo también por eso mismo, como que lo que uno podría identificar como una posibilidad radical, digamos, de hacerse, no sé, una carrera o qué sé yo, me parece en realidad una ventaja, que es la ventaja de no existir para los demás casi, ¿cachai? De ser un ciudadano común y no engrupirse con las imágenes medias como mesiánicas que la poesía latinoamericana y la poesía chilena como que ya ha heredado de Neruda, por ejemplo. Así que en ese sentido tiene como un poco eso, yo creo, esa ventaja.
no existir mucho. Jonathan Opaso, muchísimas gracias por Muchas gracias a ti por la invitación. el libro, tu participación en este primer capítulo de Fértil Provincia, Literatura y Libros, una coproducción entre Radio FM Pulso y Directa.cl. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que estés bien. Chao. Chao, chao. Y para concluir, tenemos la participación de una escritora chilena de raíces palestinas e italianas. Su nombre es Lina Meruane, ella es escritora. Su obra, escrita en español, ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, alemán, francés, entre otros. En el año 2011 ganó el premio Ana Segers por la calidad de su obra, y en el 2012 el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Sangre en el Ojo. En la actualidad dicta clases de literatura y culturas latinoamericanas, así como de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Entre sus novelas podemos mencionar Póstuma, Cercada, Fruta Podrida, Sangre en el Ojo, que por esa novela ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y Sistema Nervioso, la última novela que yo también pude leer. Y en esta oportunidad hablaremos sobre uno de sus ensayos que también explora y trabaja Lina, cuyo título es Contra los hijos, publicado por primera vez en el año 2014. Estimada Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿me ven? ¿Sí? Y yo me estaba tomando como una bebida y todo. Súper bien. Las magias del en vivo. Es que yo no me veo, o sea que no sabía que estaba visible. En todo caso, un gusto saludarte, Ramiro. Hemos estado en conversación tantas veces ya, ¿no? Así que muy contenta de estar aquí. Bueno, tú estás en este momento en Nueva York. No, estoy en Santiago. Ah, estás acá. Sí, me vine a pasar la temporada primavera-verano, bueno, gracias a la enseñanza remota, que es horrible en todo sentido, menos en el sentido, digamos, de poder estar en cualquier lugar y enseñar desde cualquier lugar. Y entonces me vine a votar y aquí me quedé hasta nuevo aviso, ¿no? Espero hasta por lo menos finales de abril poder quedarme. Ah, perfecto. O sea, vas a poder votar también nuevamente. Bueno, esa es la idea, haber votado y volver a votar el 11 de abril. Perfecto. Sí. Bueno, entremos en terreno entonces con respecto a tu libro, que va a servir como telón de fondo, ¿no es cierto? Como banda sonora también a problemas que subsisten y que están presentes el día de hoy, querida Lina. En tu libro comentas sobre los hijos tiranos. Que es un concepto que recorre el libro, ¿no es cierto? Y que en realidad lo abre en muchos sentidos. Cuéntanos, por favor, para que el público comprenda, entienda y conozca este concepto de los hijos tiranos y cuáles son sus características fundamentalmente. Bueno, mira, este libro, Contra los hijos, es un libro que yo escribí como en 2 tandas, o tal vez 3, ¿no? Primero escribí una columna, después escribí el libro que salió en México y luego lo retoqué y lo amplié para la edición, esa edición tan linda de portada así rosada, chicle, que apareció con Penguin Random House. Y yo escribí ese libro porque primero hice una observación, digamos, sociológica. Dentro de mi formación y de mis muchas lecturas también está la lectura de la sociología, que es una disciplina que a mí me interesó siempre mucho, ¿no? Y a pesar de que yo estudié periodismo, migraba siempre hacia la escuela de sociología donde había como más contenido. Y ahí, digamos, el pensamiento de lo social, el pensamiento de lo político es un pensamiento que me acompaña, digamos, como formación y también como en mi vida cotidiana. Y yo había hecho la observación de que los hijos que nosotros habíamos sido, digamos, generacionalmente, yo tengo 50 años, soy nacida en 1970, no se compara, no tiene nada que ver con los hijos de hoy, ¿no? Sobre todo en las clases medias y altas, porque las clases trabajadoras conozco menos, digamos, cuál es la forma de disciplina, la forma de la educación que se recibe, ¿no? Pero digamos, hablando del mundo que conozco mejor, que es el mundo de la clase media y un poquito del mundo de esa clase alta, de repente percibí que a las madres, por un lado, se les imponía una cantidad de tiempo dedicado a ese hijo que mi madre
y las madres de la generación de mi madre no ponían, digamos, en la educación y en el cuidado y en el chofereo de sus hijos, pero que también había un hijo un poco malcriado, agresivo, y de hecho esta percepción un poco, ¿cómo decirte?, impresionista que yo tenía, la confirmé cuando escribí mi libro, porque escribir un libro siempre es una oportunidad para investigar algo que a uno le importa, ¿no? Y descubrir cosas, ¿no? Y cuando estaba escribiendo este libro contra los hijos, cuando estaba pensándolo y escribiéndolo, me di cuenta de que esta noción impresionista que yo tenía, en realidad tenía un sustento en la realidad, digamos, y que había sido estudiado por los sociólogos precisamente. Entonces la figura del hijo tirano no es una figura que yo me invento, hay muchas cosas que yo me invento como figuras sociológicas, en fin, la supermadre, la madre dividida, la madre total, pero el hijo tirano es una figura que ya está reconocida y que hay libros sobre esta figura, no solamente el hijo tirano, sino que también llamado el hijo emperador. Y este hijo es un hijo que se ha convertido en el cliente de los padres, a quienes los padres deben servir, ¿no? Para cumplir el proyecto de la familia ideal, de la familia feliz, de la familia capitalista. Y este hijo tiene una serie de exigencias, pero además es un hijo que en su versión más extrema es un hijo agresivo, violento, insultador de los padres, un hijo a quienes los padres le tienen miedo. Y es muy interesante mirar, siempre hablamos de la violencia que ocurre dentro del hogar y siempre hablamos de la violencia ejercida por la pareja masculina, ¿no? Pero lo que es muy interesante es descubrir que también hay una violencia que ejercen algunos de estos hijos tiranos contra los padres, la madre y el padre, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Es decir, que en este libro yo lo que fui pensando y mirando fue la manera en que se ha empoderado a estos hijos de tal manera en que los padres, madre y padre, o madre y madre, o padre y padre, han sido un poco, quedan un poco, digamos, a merced de los hijos. Perfecto. Bueno, hay muchos elementos que tienen que ver con el consumo, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, pareciera ser como un producto neoliberal. Bueno, pero es que justo es un libro que a pesar de que Contra los hijos va mirando, digamos, lo que sucede con los hijos prácticamente desde la Revolución Francesa, saltando épocas y saltando lugares, a mí lo que me interesaba mirar era precisamente este momento en el que estamos no solamente invadidos por el capitalismo salvaje, sino que nuestras propias ideologías han sido compradas en cierta medida por el capitalismo salvaje. Entonces es entender también el mundo en el que vivimos y la manera en que sin darnos cuenta se nos ha metido debajo de la piel una ideología. Y yo sé que a mí se me ha criticado mucho porque parece que el libro es muy agresivo con las madres, pero en realidad yo lo que trato de explicar es que hay un contexto, que es este contexto del capitalismo más brutal, que Chile además, digamos, heredó del pinochetismo, de la dictadura, de ese momento en que Chile fue laboratorio del neoliberalismo en dictadura de Estados Unidos. Y como decía, y es tratar de entender cómo las mujeres y las familias han respondido al impacto de una serie de exigencias y una serie de condicionamientos que tienen que ver con la propia estructura del capitalismo. Perfecto. Bueno, y en otro plano también tú abordas el tema directamente del feminismo y escribes en una parte del libro que a cada logro feminista ha seguido un retroceso. A cada golpe femenino, un contragolpe social destinado a domar los impulsos centrífugos de la liberación. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuáles son las principales luchas del feminismo actual, según tu visión? Uy, esa es una pregunta enorme, porque en efecto uno puede mirar cuando lee la historia del feminismo y lee la historia de los progresos de las feministas, también se da cuenta de que cada vez que las feministas empujaron hacia un lugar, hubo lo que yo llamo ese contragolpe que a veces venía incluso de las propias mujeres conservadoras, ¿no? Afiliadas y beneficiadas por un sistema patriarcal. O sea que el patriarcado es lo que recorre la historia y el feminismo es más bien ese movimiento que intenta
responder y a veces incluso adelantarse a las lógicas del patriarcado. Pero hay mucha resistencia a los cambios que impulsan las propias mujeres. Entonces, eso es un tema interesantísimo, y entonces las mujeres siempre están un poco, las feministas sobre todo, están respondiendo a situaciones que tienen que ver con una situación muy local y al mismo tiempo una situación que también es una tendencia internacional. Yo diría que en este momento el feminismo está pensando no solamente en las mujeres, sino que está pensando, digamos, las mujeres como una categoría biológica, sino que está pensando también más interseccionalmente. Es una palabra que ahora está muy de moda, pero que es una buena palabra en el sentido de que es una palabra que apunta a la idea de que no es solamente que las feministas seamos mujeres, ¿no? Y que estemos respondiendo a los condicionamientos de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestra maternidad, sino que también estamos mirando al cruce de clases, ¿no? Las diferencias de clase que hay entre mujeres y las diferentes necesidades de clase que hay entre mujeres, pero también las diferencias raciales, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer blanca de la clase alta privilegiada que ser una mujer a lo mejor de origen indígena o de origen africano, que también las hay en Chile y en toda América Latina y en todo el mundo. No es lo mismo, ¿no? Hay una serie de condicionamientos culturales, económicos, políticos, que son distintos, ¿no? Entonces creo que el feminismo hoy se ha dedicado, se ha pensado cómo integrar y pensar estas diferencias entre las mujeres y estas necesidades de las mujeres que son realmente diferentes y al mismo tiempo en las que se unen ciertas tendencias, ciertas coordenadas, por ejemplo, la violencia que sufren las mujeres, la discriminación salarial que sufren las mujeres, en fin, hay una serie de cuestiones, el tema del aborto, por ejemplo, es un tema muy, muy central que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, en fin, o sea, lo que quiero decir es que hay una serie de elementos que nos unen, pero también hay diferencias fundamentales que las mujeres tenemos que pensar. Y sobre todo me parece que las mujeres que hemos tenido más privilegio, ya sea porque hemos tenido una situación de clase más, digamos, más relajada, o porque hemos tenido una situación física o racial o educativa de mayor oportunidad y de mayor privilegio, también tenemos que estar pensando en la situación de las compañeras y también de las compañeras transexuales, ojo, que no han tenido las mismas oportunidades o las mismas facilidades en la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahora es un momento en que el feminismo tiene que ampliar su mirada sobre lo que es ser feminista. Comprendo. Bueno, tenemos con respecto tú tomaste el tema, lo tocaste, ¿no es cierto?, acerca del aborto, ¿no es cierto?, y todo su contexto. Hace pocos días atrás, creo que un mes, si no me equivoco, pudimos observar de que se despenalizó el aborto en Argentina. Uh-huh. ¿Cómo proyectas tú eso? ¿Cómo lo ves tú? Y si hay una proyección o posible proyección o una oportunidad de proyectarse al resto de América Latina. Bueno, yo a pesar de todo lo que digo, que normalmente miro, digamos, los pros y los contras, yo tiendo a tener una mirada optimista. Y esto es, digamos, más bien reciente para mí, porque yo siempre fui una persona como de mirada más oscura, más crítica, pero me parece que el optimismo es necesario, o sea, hay que creer en que el cambio es posible, porque el pesimismo lo que significa es confirmar que nada puede cambiar. Entonces yo de pronto pensé, políticamente hay que creer que el cambio es posible para poder luchar por ese cambio. Y la realidad es que las compañeras argentinas, las pibas, como les llamamos, hicieron un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Porque fíjate, o sea, ahora en diciembre, finales de diciembre del 2020, por fin se aceptó, se legisló en Argentina la despenalización del aborto. Pero ellas llevaban muchos años luchando. De hecho, hubo una votación anterior durante el periodo de Macri en el que eso no salió adelante. Si no lo recuerdo mal, fue el
18. Me acuerdo que yo estaba en Berlín y que había una discusión muy álgida entre las amigas feministas, que estaban, por supuesto, a favor del aborto. Entonces, ha habido un trabajo lento, un hablar de lo que significa el aborto, de lo que significan las políticas de prevención del embarazo, de lo que significa la violencia que sufren las mujeres. Y yo pienso que ese trabajo también lo estamos haciendo las feministas chilenas y también otras feministas de América Latina para lograr producir ese cambio. Es difícil en un gobierno de derechas que esto pueda suceder, porque tiene que haber voluntad política, tiene que haber comprensión política sobre la situación que viven las mujeres, no solamente en la situación del aborto, que es como sería el último peldaño, pero en las campañas de educación sexual, en las posibilidades de acceso a la pastilla anticonceptiva, en la criminalización de la violencia, de la violación, del incesto. Bueno, todas estas cuestiones están, por supuesto, conectadas y tienen que ver con políticas pro-maternas o antimaternas, ¿no? Y nosotros en Chile estamos en un momento muy conservador. Pero yo tengo esperanza, repito, que el trabajo de las propias compañeras argentinas tenga un efecto en el trabajo de las compañeras chilenas, ¿no? A las cuales yo, por supuesto, me sumo. Por supuesto. Y bueno, nosotros también estamos pasando por un proceso muy interesante, ¿no es cierto? La posibilidad de la redacción de una nueva constitución. ¿Qué posibilidades tú observas en esta etapa política para el despliegue de sentidos y de posibilidades para el desarrollo feminista? Bueno, mira, hay bastantes candidatas feministas, lamentablemente agrupadas más bien en ciertas comunas. Pero yo creo que no es solamente el trabajo que se hace dentro del órgano constituyente. También es que hay una clara voz que viene de la sociedad, de la comunidad, de la gente que se manifestó, que es una voz que pide cambios y que pide no solamente un cambio en los principios de la Constitución, ¿no? Esta Constitución del 80 que estaba, digamos, asentada en un principio en el que la mayor parte de la ciudadanía chilena no cree. Claramente la votación fue realmente una cifra que habla elocuentemente de este deseo de cambio, pero no solamente de las cuestiones puntuales, sino que de las premisas básicas, de la lógica, del sentido, de los valores que tenía esa Constitución. Entonces, más allá de que haya más o menos representantes con ideas feministas, que es muy importante, yo creo que la calle todavía tiene que estar activa, pensando, exigiendo que también se considere las necesidades de las mujeres, como te decía al principio, de diferentes clases, con diferentes realidades sociales y culturales, ¿no? Y educativas. Yo espero que ese órgano que se constituya y por el cual voy a estar aquí para votar, tenga una sensibilidad con la historia y la realidad de las mujeres chilenas. Perfecto. Lina Merbane, muchísimas gracias por estar presente en este primer capítulo de Fértil Provincia. Hemos hecho una estructura de programa para poder generar una dinámica muy interesante, sintética, y para que el público también tenga oportunidad de conocer a varios autores y autoras. Así es que agradecemos mucho. Quizá quieras hacer una reflexión final para el público. Me cuesta pensar así impromptu una reflexión final, pero te quería agradecer, Ramiro, porque la realidad es que los espacios para hablar se han reducido, sobre todo para los escritores y escritoras que cada vez tenemos como menos espacio en la prensa y la prensa misma se está descomponiendo. Entonces, estos programas a mí me parecen clave para poder hablar de ciertas cosas y bueno, y ojalá que estas conversaciones las sigas teniendo con más gente y pluralizar las voces, difundir las ideas y seguir pensando juntos, creo que es lo que me parece más importante. Muchísimas gracias, Lina. Gracias a ti, muchísimas. Bueno, y para nuestro gran público, le damos muchísimas gracias también a todas y a todos por haber presenciado este primer capítulo de Fértil Provincia, Literatura y Libros.
en el cual hemos contado con la participación tanto de Pedro Cayuqueo con sus 2 tomos de la historia secreta del pueblo mapuche, ¿no es cierto? El lanzamiento del libro Movimiento de Traslación de Jonathan Opaso y la conversación que acabamos de sostener con Lina Meruane con el pretexto que utilizamos, ¿no es cierto?, de su libro Contra los hijos. Así es que agradecemos un montón a todos nuestros invitados, a nuestro público, y mencionarles que vamos a estar la próxima semana, el jueves 18, con 3 interesantísimos autores también. Les puedo adelantar que se trata de Victoria Ramírez, una poeta chilena muy interesante. Gran poeta. Gran poeta chilena que escribió un libro que se llama Magnolios, entre algunos otros. Y también tendremos la oportunidad de conversar con Tamin Maulén, que es un gran poeta, que en este momento también reside en la ciudad de Nueva York y que lideró un proyecto muy interesante que es el proyecto Arde, en donde pudieron colaborar cientos de autores, y no tan solo autores, sino que personas comunes y corrientes, por llamarlo de alguna manera, ciudadanos y ciudadanas, pero también personas muy, muy interesantes, como el filósofo Slavoj Žižek, entre otros, como Alejandra Matus también, etcétera. Así que vamos a tener un interesante segundo capítulo y bueno, tenemos una proyección de muchos capítulos para este año. Así que damos gracias nuevamente a nuestros invitados, a Lina, por supuesto. Así es que muchísimas gracias a FM Pulso y a Directa.cl. Nos vemos. Cada lunes desde las 5 de la tarde, Alerta Constituyente. Una conversación necesaria en un momento histórico. Conduce Patricia Jara Peña, con una mirada crítica y reflexiva, y siempre con un gran invitado. Alerta Constituyente, solo por FM Pulso. 10 años creando